Amós. En el libro de Amós, el capítulo 11, capítulo 9, versículos 11 al 12. Si son tan amables en ponerse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados de las ruinas y la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que ha llamado a ser mía. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Queremos, Señor, que tú pongas el querer como el hacer en cada corazón. Yo deseo que mis palabras no se escuchen, sino que sea tu voz la que nos hable, que sea tu voz la que pueda ser transmitida. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con deseo, con vehemencia. Necesitamos tener pasión, deseo, voluntad. Gracias te damos, Señor, por estar aquí en esta mañana y te pedimos que tu palabra pueda fluir libremente, porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias te damos, Señor, en este día. Sentándose puede decir gracias, Señor. Vamos a decir todos estas palabras. La conquista empieza en Edom. 1, 2, 3, otra vez. La conquista empieza en Edom. Una vez más. One more time. La conquista empieza en Edom. Hay algo que me llamó la atención y fue, todos conocemos la historia de Jacob y todos conocemos la historia de su hermano Esaú. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob y Esaú? Que vendió su primogenitura por un plato de enchiladas rojas. Y ahorita le digo por qué enchiladas rojas, porque la comida que estaba preparando su hermano tenía un color rojizo. ¿Okay? Entonces, a Esaú se le llamó después de que él no quiso tener su primogenitura o ser el heredero. Amén. ¿Cuántos tienen a su primogénito, el primero que nació? Okay. Entonces, a él se le había dado un nombre, Esaú, y después se le cambió a Edom. Y ahorita vamos a ver por qué el nombre de Edom. Uno de los actos de gobierno más significativos del rey David era traerse el arca del testimonio de un hombre llamado que estuvo ahí un tiempo en Obed-Edom a Jerusalén para convertir la ciudad en capital del reino. Allí en Jerusalén era el centro nacional de adoración a Dios. Esos tiempos fueron signados de plenitud o llenos de plenitud, dado que toda la tierra prometida era del patriarca Abraham.
Recuerde que Abraham, el Señor le dijo, Abraham, ¿qué miras en el cielo? Y luego dijo, pues miro muchas estrellas. Y si así como miras todas esas estrellas, así va a ser tu descendencia. Entonces finalmente el rey David conquista a la nación de Israel, que se levantaba como una potencia militar y económica en Medio Oriente. En esos días Israel fue cabeza y no cola, conforme a las bendiciones de la ley. No obstante la importancia de estas bendiciones, el deseo de Dios era destacar dentro del destino profético de sus hijos el carácter adorador de David, quien fue constructor de un tabernáculo diferente al de Moisés y fue el autor de los maravillosos salmos inspirados por el Espíritu Santo. El poder restaurar el tabernáculo de David es una profecía mesiánica que proyecta un tiempo de restauración centrado en la adoración a Dios y en las promesas de conquista del pueblo que invoca su nombre. La promesa de Dios es que su pueblo posee todas las naciones de la tierra, pero sin embargo esta profecía pone un énfasis particular en la conquista de Edom como un paso imprescindible para alcanzar la plenitud de esta promesa. En otras palabras, Edom es la primicia en la conquista del pueblo de Dios. La importancia que esto tiene para nosotros hoy, que vivamos en los tiempos de la gracia, es una herencia sustantiva, dado que en el trono de nuestras vidas está sentado aquel varón del linaje de David que resucitó de entre los muertos. Nuestro corazón ha venido a ser el tabernáculo de adoración que alberga el testimonio y la presencia del Dios de Israel. Esto significa que vivimos entonces en tiempos de conquista. Debemos respetar el orden de Dios para la conquista y Él ha expresado su deseo que Edom debe ser la primicia de cada uno de nosotros. Todos digan Edom. Entonces, ¿qué es lo que nos revela la palabra del Señor con todo esto? Número 1, Edom representa la naturaleza carnal en la simiente de Abraham. En Génesis 25:30 dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Entonces, en nuestra agenda actual, o en nuestra gastronomía actual, como mexicanos que somos, un guiso rojo puede ser enchiladas o puede ser chile colorado. Entonces vamos a ponerle que él vendió su plato de lentejas o vendió su primogenitura por un plato de enchiladas. En Génesis 36:43, Magdiel e Hiram, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra que poseían. Edom viene a ser el mismo Esaú, padre de los edomitas. ¿Ok? Entonces todo el reinado edomita viene de Esaú, que era Edom. Y la realidad es que somos la simiente de Abraham. Edom representa lo que hay aquí dentro de nosotros, que es nuestra carnalidad. Número 2, Edom te hace desviar y demorar tu destino profético. Cada uno de nosotros tenemos un destino profético, queramos o no, porque Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Se decía que
nosotros no deberíamos de estar enfermos. Ya estamos enfermos. Nosotros no deberíamos, pero lo que pasa es de que dentro de nuestra capacidad como seres humanos, aún no hemos entendido el poder de Dios en nuestra vida. O no hemos dejado que el poder de Dios actúe en nosotros porque hay mucha carnalidad. Números 20:21 dice, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. A veces, hermanos, hay cosas que nos desvían del camino. Hay cosas que nos sacan fuera del camino. Hay cosas que demoran nuestro destino. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, yo les he dicho. El propósito de Dios de que nosotros hagamos lo que el Señor desde un principio lo dijo. Hacer discípulos. Nuestro trabajo, hermanos, no es más que hacer discípulos. Pero claro, no hemos escuchado la voz de Dios porque estamos muy ocupados, porque tenemos muchas cosas en nuestra mente. Y Dios habla al corazón. Dios revela sus propósitos a sus hijos. Pero el Señor, hermanos, no va a hablar a alguien que está a 3,000 o 4,000 millas de distancia. Aunque Él lo puede hacer. Pero Dios quiere que tengamos una conexión cerca a Él. Y la única manera de estar cerca del Señor es orando, clamando, pidiendo, rogando, leyendo su palabra. Entonces, Edom nos desvía y demora nuestro destino. Número 3, Edom te pone límites. Recuerden que la palabra del Señor menciona y dice que Esaú se arrepintió. Se arrepintió de haber despreciado ser el primogénito. Recuerde que en ese tiempo y todavía en la actualidad, el primer hijo tiene muchos privilegios. En ese tiempo, el que era el primogénito tenía todo. Tenía la bendición de su padre. Y él, Esaú, prefirió llenar su estómago de comida en vez de tener la bendición de parte de Dios. Y es lo que en ocasiones, hermanos, nos pasa. No queremos las bendiciones de parte del Señor, pero no queremos el sacrificio. No queremos poner nosotros esta carne en estrecho, porque es más conveniente para nosotros seguir como seguimos. Edom te pone límites. Números 34:3. Tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. O sea que él puso sus límites, sus barreras. En ocasiones, hermanos, nosotros mismos ponemos barreras a Dios. ¿Qué día de culto? No, pues que vayan los más viejitos, los más cansados, los que están enfermos. Yo no. Yo mejor me quedo a ver aquí la Virgen de Guadalupe, ¿cómo se llama? La Rosa. Entonces,
Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que romper. Son patrones que hemos llevado por tiempo. Mire, yo no sé, pero yo creo que la compañía Walmart y Sam's y otras compañías, muchas compañías, se juntan muy temprano en la mañana, les dicen a todos sus empleados, necesito que vengan ustedes aquí temprano, media hora antes o una hora antes, porque vamos a platicar y luego vamos a todos a decir nuestro canto, nuestra leyenda, nuestra forma de decir las cosas aquí en la tienda. Y todos tienen que cantar y todos tienen que decir, Walmart es lo mejor, Walmart hace esto, cualquier otra tienda. Y se lo creen, hermanos. Y los estatutos que existen dentro de esos lugares, o las reglas que existen dentro de esos lugares, es para que usted se crea y lo sienta dentro de que usted está trabajando en el mejor lugar. Y eso debe de transmitir al que va a comprar. ¿Por qué cree que esas tiendas y otros lugares son tan famosos? Porque entrenan a su gente a hacerlo como propiedad de ellos. Mire, el trabajador común viene a su trabajo 8 horas y punto y se va. Llega el viernes, se le paga y tan. Pero el patrón, si le hablan a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche, el patrón tiene que ir. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del patrón. Entonces, tenemos un patrón muy exigente. Tenemos un Dios que demanda de nosotros y además es demasiado celoso. Él no quiere que tengamos comunicación con otra gente, nada más con Él. Entonces, cuando nosotros no actuamos a la medida que debemos de actuar, porque Dios es nuestro todo, amén. Como dice el canto, sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Él es el que provee, Él es el que hace las cosas posibles en nosotros. Pero viene el enemigo y nos desvía del propósito, nos desvía de lo que vamos a hacer. Pero estamos viendo que Edom tiene límites. Josué 15:1 dice, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Entonces, hay ciertos límites que nosotros mismos ponemos. No, yo no puedo pasar nomás hasta ahí. Yo no puedo hacer más y ponemos límites. Esto es lo que puedo hacer yo y hasta ahí y se acabó. Y si les gusta, ¿verdad? Entonces estamos condicionando nosotros al Señor. Cuando nos sentimos enfermos, nos sentimos derrotados, una de las respuestas que queremos del Señor es que sea como en la sopa maruchá, instantánea. La respuesta la queremos instantánea. Y no sucede así. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no actuamos a la medida que el Señor nos demanda a nosotros.
Fíjese lo que dice el texto que acabamos de decir ahorita que recogimos la ofrenda. Dad y se os dará. No dice, no, dame y luego yo después te doy. No, dame. El dar, dice su palabra, es mejor que recibir. Pero a veces, hermanos, nomás queremos como el asadón. Dame, 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 dame. Sam Walton empezó a dar el 10% y llegó a dar el 100% cuando vio que su stock, su negocio empezó a prosperar. Aquí la regla general en todos lados es el 10%, o sea, $10 de cada 100 que usted gana. Y a veces ahí andamos, ay, que tengo que, no, pero tengo que pagar la luz y que tengo que pagar esto. Que no me vayan a cortar Netflix. O que no me van a cortar el internet. Ayer se cortó el internet en toda esta área, 140,000 usuarios. Estuvimos en internet y todos estábamos, ay, se me pasó mi novela. Mire, ¿sabe cómo desperdiciamos el tiempo? Podemos pasar horas y horas en la televisión. Ayer que no tuvimos internet, me salí al patio, corté el zacate. A mí me gusta ponerle ganas al asunto. No nada más es cortar el zacate, trimearlo así bien bonito, sacarle así todo. Que se mire, hermanos, que cuando venga la gente dice, wow. ¿Verdad? Mi Dios es un Dios exigente. Le gusta lo mejor, no le gustan las obras. Por eso, hermanos, hay que traerle a nuestro Dios de lo mejor, hacer lo mejor. Que nos va a costar, sí nos va a costar. Pero necesitamos nosotros romper esa barrera para que un avión supersónico pueda volar a esa altura y a esa velocidad. Necesita romper la barrera del sonido. Nosotros tenemos que romper, hermanos, todo. ¿Usted cree que, decía nuestro hermano a Ricardo, es difícil levantarse a las 5 de la mañana? Es difícil, pero no imposible. Lo podemos lograr. Ya tenemos, ¿cuánto tiempo? Ya vamos para 2 años. En este mes cumplimos 2 años. Y necesitamos de la ayuda de usted. Ayúdate, porque yo te voy a ayudar. Pero ¿sabe qué? A veces no queremos venir. Entonces, esas son las barreras que el enemigo nos pone. Edom te pone barreras, te pone límites. Don't go. You stay there.
You're fine. Don't worry. Be happy. Deja que oren los otros por ti, hombre. No, 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 no. Usted tiene que orar por usted mismo. Edom se constituye en tu adversario cuando le estamos dando lugar. Primera de Reyes 11:14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Vemos, hermanos, que el Señor a veces levanta enemigos. Yo no sé, la gente, hermanos, ahora que pasó la pandemia y que mucha gente el Señor se llevó, ¿no se ha puesto usted a pensar que esto fue para que nosotros despertáramos? A wake up call. O es como nuestros hijos que ponen la alarma y suena como 20,000 veces, todo el mundo la oye menos él. Necesitamos, hermanos, una de las cosas, hermanos, que necesitamos darnos cuenta de que si no nos unimos, va a venir el enemigo y nos va a dar donde más nos duele. Ahora que murió mi hermano Daniel, para mí fue algo muy duro de poder asimilar. Y le pregunté al Señor, why? ¿Por qué? Un hombre de 53 años, uno de los últimos días me dice, hermano pastor, yo nada más le pido al Señor que me deje vivir 10 años. Yo tengo mucho por hacer todavía. Una de las cosas que he aprendido es que Dios es soberano. A unos les concede la vida y a otros se los lleva. Teníamos aquí una hermana que entró en 2 ocasiones, le dio el COVID. Nuestra hermana Leti Vibriescas. Una mujer que logramos entender lo que ella venía cargando por años. El Señor la hizo libre y ella tenía un enorme, óigalo bien, deseo de servir al Señor. Enorme. Y el Señor se la llevó. Necesitamos orar, hermanos, para que el ángel de la muerte pare y nos ayude a nosotros a testificar del amor, de la bondad, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Conocimos a toda la familia, nuestra hermana Alma fueron 11 de familia. Unos ya están muertos, pero otros todavía están vivos. Una familia enorme. Ahora, pregúntese, y me pregunté yo, ¿no será que el enemigo está poniendo barreras y obstáculos para que su familia no venga al camino del Señor? Hay 2 hermanas que sí conocen del Señor, pero los demás. Entonces,
nuestra vida, hermanos, tiene que tener un cambio. Edom es el enemigo rebelde que no quiere someterse. A veces no nos queremos someter. Segunda de Reyes 8:20 nos dice: en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron reyes sobre ellos. Hay gente que se rebela. Hay gente que no quiere hacer caso a la voz de Dios. No. Yo ya sí estoy bien. A mí nadie me va a cambiar. Ay, vaya y dígale a otro, a mí no. Somos gente rebelde. No queremos el cambio. No queremos la transformación. Y luego Edom levanta altares a dioses ajenos, cosa de idolatría. Segunda de Crónicas 25:20 nos dice más: Amasías no quiso oír porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. A veces pensamos que son los monigotes de esos que vemos ahí en la calle. Los crucifijos y escapularios y qué sé yo. No. Dioses ajenos, dioses que nos quitan de servirle al Señor con integridad. Nuestro Dios pueden ser nuestros hijos. No, mijito, no vaya a trabajar, aquí se queda, mijo. No, mijito, no, aquí yo le doy, mire, no se vaya a las cantinas, aquí hermano, hay hermanos que yo he conocido que por tal de que su hijo no ande allá en las cantinas, ellos mismos les preparan la cerveza o el tequila. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que hay ídolos en nuestra casa, en nuestro hogar, de los cuales tenemos que erradicar y decir: ¿sabe qué? Aquí nada más, como dicen los católicos, este hogar es católico y no vamos a admitir ninguna propaganda protestante. Así nosotros vamos a decir: este hogar es del Señor y no vamos a permitir que el diablo entre. Pero abrimos la puerta. Consciente o inconscientemente abrimos la puerta a esos demonios, y esos demonios nos están haciendo un daño terrible. Por eso lo invitamos a que venga el sábado. Estamos leyendo un libro sobre las maldiciones generacionales. Hay maldiciones que traemos, hermanos, sin darnos cuenta. No porque nosotros vivamos en pecado, no. Fueron nuestros antepasados. Estaba mirando, hermano, me quedé con la espinita de que habló de los viejitos esos que danzan, ¿verdad? La danza de los viejitos, ¿verdad? De Michoacán, que están en un bastón. Esa danza es una danza prehistórica que se originó entre los aztecas. Y esa danza la hacían, le decían la danza de los viejitos, para calmar las fuerzas demoníacas que venían sobre ellos. Y ahora nosotros, ay, como salió un señor ahí en la televisión, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos nuestras tradiciones mexicanas que son únicas y que son especiales. ¿Cuáles tradiciones? Puro demonio. El país que le da celebración a la muerte somos nosotros los mexicanos.
Y ahí andamos pintando a nuestros hijos, hermanos, con calaveras y con esto y con lo otro. Imagínense, estamos promoviendo que los espíritus se rían de nuestra cara y dicen, no, todos los tenemos agarrados. No nos damos cuenta. Ese mentado trick or treat, eso es lo que es. Una celebración al demonio, a Satanás. Y el 31 es donde se suelta, hermanos. Mire, nosotros celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre. Celebramos Navidad. Y tenemos varias celebraciones. Y se hace a nivel mundial. El diablo es astuto. Dijo, ajá, con que ustedes tienen el Día de la Madre, tienen el Día del Padre, el Día del Cartero, el día de todo. Yo me voy a hacer una fiesta para mí. Y hermanos, cada año es más diabólica, cada año, hasta en las escuelas. ¿Tienen que ir los niños vestidos de disfraces? Y si van entre más gótico y entre más espeluznantes se miren, son los que ganan. Pero nosotros, la iglesia, estamos impulsando. Cada uno tenemos que ver dónde estamos parados. Ese es un espíritu de idolatría. Edom es el carácter vengativo que no quiere perdonar. Ezequiel 25:12, así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Hermano, nosotros, si alguien nos la hizo, ese me la paga. Siempre andamos buscando a ver cómo vamos a vengarnos si alguien me la hizo. Ajá. Ahora verás. Yo tenía un patrón demasiado exigente. Y yo llegué a decirle, bueno, ¿y por qué me das a mí tanta carrilla? Ni el plomero, ni el electricista, ni este, ni el otro le das tanta carrilla como a ti, dice. Me decía, porque yo sé que tú puedes hacer las cosas bien. Sí, pero oye, que a mí se me están acumulando todo. Y este hombre un día cometió una injusticia. Andamos pintando en una casa por fuera y vimos un compresor de refrigeración afuera. Estaba tapado con una cubierta como de aluminio, de lámina galvanizada. Ese compresor llevaba aire fresco a un cellar que tenían allá abajo, a un cuarto frío para guardar los vinos. Pues resulta que ese compresor se echó y me echó la culpa de que mi gente habíamos pisado y habíamos descompuesto esa maquinaria. A mí me cobró el precio de un compresor nuevo. Le dije, eso es injusto,
le dije, además tú no tienes pruebas. Si tú tienes una prueba de que fueron perfecto, yo pago. Pero no tienes pruebas, nomás piensa que porque anduvimos pintando ahí, nosotros nos pisamos ahí. Nosotros tenemos escaleras. Total, el día que fui a recoger el cheque, me rebajó. Pero el hermano Cadena es muy astuto. Dije, me la paga. Muy sigilosa, muy apostólicamente. En los otros trabajos le voy a ir aumentando lo que me costó el compresor. Hasta que se pagó. Entonces, a lo que voy, hermanos, de que tanto él hizo una mala acción como yo hice una mala acción. Y claro que le pedí perdón a Dios, pero en ese momento yo estaba enojado porque fue una injusticia. Entonces, a veces nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es muy frecuente. A veces nos perdonamos nuestros errores o los errores de alguien más. A veces no perdonamos, somos vengativos. Edom se regocija con nuestros fracasos. Ezequiel 35:15 dice, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti, asolado será el monte de Sir y todo Edom, todo él, y sabrá que yo soy Jehová su Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender de que nuestro Dios es justo. No nada más es justo, sino que es fiel. Y Él nunca va a dejar a sus hijos huérfanos. Porque Él dice en su palabra que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Le decía a mi esposa, nosotros fuimos muy pobres. Yo llegué a tener televisión y hasta que pude trabajar y me conseguí una televisión blanco y negro allá en Los Cerrajeros. Y luego para poderla cambiar, hermanos, tenía que usar unas pinzas, darle vueltas, ¡pum! ¿Cómo? Era un cajón, no, olvídese, la antena, la colgábamos allá en la azotea y de todas maneras no se miraba, se miraba. Pero a lo que voy es de que, hermanos, yo le digo a mi esposa, le digo, el Señor se manifestó en nuestras vidas. Cuando no había de comer, el Señor proveía. Mandaba cuervos a nuestra casa con comida. Mandaba al Uber. Porque así es el Señor. Y cuando el Señor promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso no lo dude. Él va a estar con nosotros. Aunque la tierra tiemble, aunque la mar se seque, aunque caiga la constelación de las estrellas, aunque haya guerras, aunque haya lo que haya, usted está protegido por la mano poderosa del Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, realmente entendemos
y comprendemos que Dios es por nosotros, créalo. Edom tiene un poder destructivo hasta los cimientos. El Salmo 137, 7 dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Hay gente que, hermanos, no sabe perdonar y quiere destruir hasta la familia. Sin embargo, tú y yo fuimos escogidos para poder conquistar Edom. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado autoridad para hollar y pisar serpientes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo no sé cuánto lo creen. En tiempos del ungido, David fueron siervos de Israel y David tomó sus tesoros y los consagró a Jehová. Fíjese lo que pasó. 1 Corintios 18:11, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom. David le quitó todos sus tesoros a Edom, de Moab y de los hijos de Amón, de los filisteos y los de Amalek. Les quitó todo y los consagró al Señor. En 2 Samuel 8:14 dice: y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron, ¿qué? Siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fuese. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor nos da la victoria donde quiera que vayamos. No matter what. Dios está como poderoso gigante para cuidarnos. Y yo le digo, cuidado el que se mete con los hijos de Dios. You better believe it. No ande levantando falsos, porque usted se está acarreando maldición para su vida. No ande haciendo cosas indecentes. No ande murmurando. La murmuración es algo diabólico, es algo satánico. En vez de estar murmurando de alguien, alabe y glorifique el dulce nombre del Señor. Hay un dicho que dice: si no puedes hablar bien de tu amigo, de tu hermano, mejor no digas nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando hablamos, cuando murmuramos, estamos acarreando juicio para nosotros. Y hay mucha gente, hermanos, que no lo sabe, pero que está acarreando juicio para sí. Nosotros, hermanos, tenemos que ser tan cuidadosos. Hay que refrenar nuestra lengua. Quiere decir que cuando David reinó, todos se rindieron porque hizo un ejército tremendo. Y todo el mundo, cuando oían que venía el ejército de Israel a pelear contra los amalecitas, contra los filisteos, contra los amonitas, toda la gente temblaba. Porque no iban a dejar nada. Iban a matar a todos. Integridad es una prioridad para la conquista. Y esto significa poder eliminar definitivamente el doble ánimo. Santiago 1:8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una gente, como dicen los gringos,
wishy-washy. Cuando vacilamos en dos pareceres, en dos cosas, no podemos, hermanos, andar con un pie adentro y con el otro afuera. Es tiempo de caminar en justicia. Es tiempo de poder caminar rectamente. Allá está el blanco. Para allá voy. No voy a hacer lo que le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Le dijeron, vete para Nínive. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Dijo, no, chale, yo no voy para allá. Yo me voy para Las Vegas. Yo me voy al Venetian. ¿Ah? Yo voy a jugar el Black Poker o el Blackjack, el 21. Y se fue. Y el Señor, cuando iba en camino, generó una tormenta. Pero ¿sabían ustedes que Jonás nunca se arrepintió? Hasta que no estuvo dentro del pez. Cuando dijo, ¿saben qué? Arrójenme al mar. Yo soy el culpable. Arrójenme al mar. Pero no se arrepintió. Pero el Señor como es bueno y bondadoso y generoso y amable. No es como nosotros. Nosotros ya, qué bueno que se lo tragó el pez y que lo hizo pedacitos, que lo hizo atún. ¿Ah? Pero ¿sabía usted que no fue una ballena? La palabra del Señor menciona que fue un pez grande. Porque estuve mirando en el original, en el griego, y tiene dos vocablos distintos para lo que es ballena y para lo que es un pez grande. ¿Sabía usted que en el mar, en el océano, creo que el océano más profundo tiene 42 kilómetros de profundidad? Y allá en las aguas profundas se han encontrado animales gigantes, monstruos marinos que le llaman. El Señor preparó un monstruo marino para que se tragara a Jonás. Y hasta que estuvo dentro del estómago de ese animal, ¡ay, Señor! Ahí fue donde se arrepintió. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, hasta que no estamos en una situación difícil, complicada, ay, Señor, ya no aguanto esto, es cuando nosotros empezamos a clamar al Señor. Entonces hay que tener integridad en nuestra vida. Tenemos que eliminar de nosotros todo ese doble ánimo. El dominio propio antecede al dominio de las demás conquistas. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces somos muy rápidos para enojarnos. Ay, cualquier cosa. No me diga eso. No quiero oír eso. No me gustan sus palabras. ¿Por qué está tan gritón? No. Y hermanos, empezamos a sacar el viejo hombre y nos airamos. Y este viejo rabo verde, ¿por qué me está diciendo todas estas cosas? Tenemos que tener dominio propio.
Para poder conquistar, hermanos, tenemos que ser prudentes. La prudencia, hermanos, nos salva. Estaba mirando un video cortito. Se bajan dos hombres, y son orientales, de un carro con palos, porque el de atrás yo creo los venía molestando. Y se bajan así, un chaparrito así con un palo así grandote. ¿Qué le está gritando? Y le dice, bla, 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 bla. Abren la puerta muy despacio los otros. Y asoman la cabeza. No, que bájate, que vente, que aquí te voy a hacer garras y que te voy a mochar la cabeza con este palo. Y que nada, que baja una M16, el otro, y salen chicoteados. Se suben y se desaparecen. Y eso es lo que pasa a veces. De que somos muy valientes y a la hora de la hora salimos corriendo. La doctrina apostólica enfatizaba esta enseñanza. Hechos 24-25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te voy a llamar. No quería escuchar. Y por eso en 2 de Pedro 1:6 nos dice al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Cuántos somos pacientes? Ay, con un poquito somos como mecha corta, ¿no? Tenemos la mecha muy cortita. De repente tronamos. ¡No, que a mí no! Último, la conquista viene a ser a través del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es, hermanos, con gritos, con saltos, con esto y con el que vamos a conquistar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé un espíritu apacible. Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, óigalo bien, de amor y de dominio propio. Podemos derrotar el espíritu de Edom y vamos a avanzar hasta que todos los enemigos sean puestos por estrados de sus pies. No hay enemigo que no pueda ser derrotado, hermano. Amén. A veces dicen, ay, pues es que estos tremendos nos quieren. No. Recuerde que no vamos caminando solos. La paciencia es una virtud. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos paciencia? Ay, este viejo latoso, ya no lo aguanto. Esta vieja cada rato nomás me está pidiendo que zapatos y que bolsas y que esto y que el otro y que sí que viene. Entonces, no tenemos, hermanos, no tenemos la paciencia, porque en ocasiones no estamos al nivel, como dice Pablo. Queremos crecer, pero tenemos que crecer a la estatura, no mía, sino a la estatura de Dios.
Y a veces, hermanos, parece algo chusco, pero a veces no entendemos a nuestra pareja. Y acuérdense que los hombres, que las mujeres fueron hechos en Venus y nosotros los hombres fuimos hechos en Marte. Y a veces nosotros los hombres somos medio agrios, ¿verdad? En ocasiones, ¿verdad? Pero tenemos que tenemos que compaginar, tenemos que poder entendernos, tenemos que aprender a conocernos. Porque a veces podemos durar 20 o 30, 40, 50 años de casados y todavía no nos conocemos. ¿Verdad? Y cuando, hermanos, explotamos, enseñamos el carácter mexicano, enseñamos lo mexicanote que somos, que aquí nomás mis enchiladas truenan. Nomás mis enchiladas pican. Nomás mis chicharrones truenan. Y los frijoles refritos también. También truenan. ¿Quiere hacer unos frijoles refritos así chinitos? Póngale manteca de puerco. Y luego, pero que esté bien caliente. Y los pone ahí y empieza un tronadero por todos lados. Y le va a quedar la estufa limpia, pero de aceite. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser pacientes. Vamos a ser pacientes en el nombre del Señor. Puestos de pie, hermanos, en esta mañana. Amén. Aunque batallemos, pero tenemos que ser pacientes. Y saber perdonar, que es lo más importante. Perdonándonos los unos a los otros. Amén. Decirle al Señor, Señor, perdóname. Quítame lo mexicanote que tengo todavía arraigado. Así que vamos a pedirle al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos erradicar de nuestra vida ese espíritu edomita, ese espíritu de Edom que a veces nos domina, ese espíritu que a veces nos quiere controlar. Tú has venido a darnos vida y vida abundante. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a comprendernos, a entendernos los unos a los otros. Yo soy una persona muy iracunda, yo soy una persona muy violenta, yo soy una persona que no tengo paciencia, yo soy una persona que no tengo amor, pero en el nombre de Cristo, revísteme, lléname de tu espíritu. Haz, Señor, en mí el hacer, que yo pueda demostrar que tú vives en mí. Entra a mi vida, Señor, cambia todo lo sucio, todo lo negro que hay. Hay cosas que no he podido cambiar todavía. En el mundo hay mucha gente que dice que ha cambiado, pero en realidad no han cambiado, son los mismos. Te pido, Señor, que ayudes a tu iglesia, a este grupo de hermanos, aquellos que están pasando por problemas, por dificultades. Te pedimos, Señor, que tú seas y que traigas paz y seguridad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a comprendernos, a amarnos. Si hay alguien que está dando problemas, vamos a orar por esa persona para que el Señor le quite el enojo, lo bilioso, lo corajudo, lo que sea. Pero vamos a orar. Pero si nos agarramos
nunca vamos a llegar a nada. Permite, oh Dios, que nuestra vida tenga un cambio, una metanoia, que nosotros seamos verdaderos discípulos tuyos. Gracias te damos, Señor, por este domingo, por esta mañana, por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor. Bendice a todos mis hermanos que no pudieron estar con nosotros. Te pido, Señor, una doble porción. Ahora te pido, Señor, que nos despidas, que nos lleves con felicidad a nuestro hogar. Te estoy pidiendo en esta hora por nuestro hermano Julio. Nuestro hermano Julio está padeciendo una enfermedad, tiene cálculos en su vesícula y los doctores quieren operarlo allá en Perú. Te pido, Señor, que tú lo hagas libre de toda enfermedad y te pido, Señor, que tú lo ayudes, su familia, su ministerio, su iglesia. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con deseo, con voluntad. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Ayúdanos, guíanos, sostén a tu iglesia en el hueco de tu mano y te pedimos, Señor, bendiciones abundantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, despídanse, deseense cosas buenas los unos a los otros. Dígale, hermano, estoy orando por usted, lo amo, lo bendigo y que tenga un mejor día en su trabajo.